Vamos a poner, mientras nuestros hermanos ponen el título de la predicación, va a decir, ¿qué tiene que ver el título con la obediencia? Bueno, pues vamos a ver. ¿Lo pueden poner? La caída se ve venir. Mateo 26. Bueno, está del 36 al 41. Ahí me he equivocado yo. Y quiero haceros una pregunta. Si hoy nos preguntaran a los que estamos acá, conscientemente, ¿quién negaría al Señor Jesús? Seguro que todos diríamos, a mí no se me ocurriría, después de haber tenido un tiempo tan lindo de alabanza, después de haber experimentado todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿quién iba a ser capaz de negar al Señor? ¿Verdad? Y a lo largo de la historia, y en estos últimos años concretamente, se oyen testimonios muy fuertes de mártires por el Evangelio. La semana pasada concretamente, yo estoy muy metido en lo que ocurre en África, ¿no? Y seguro que ni lo habrás oído. Me desperté con la noticia de que al menos 70 personas fueron encontradas decapitadas en una iglesia, en Kasanga, en el Congo, República Democrática del Congo. 70 personas, hermano. Pero sí nos enteramos de lo que pasa en una pizzería en Estados Unidos. Cuando observo el testimonio de estos grandes hombres de Dios, estos que han sido decapitados y aquellos que las Escrituras nos habla, que han caído en desgracia, ¿verdad? Sobre todo aquellos que fueron contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo, me estremezco. Imploro su gracia, de verdad. Como antes hemos dicho, Señor, eres tú quien hace la obra en nosotros. Nosotros nada podemos hacer. Y al observar esto, me digo, si esas personas que te vieron, que te escucharon, que te amaban, que te conocían, que te servían, llegaron a cometer pecados tremendos como David, que acabamos de mencionarle antes, ¿qué garantía tengo yo de que en mis circunstancias similares yo dé la talla y no falle? ¿Qué garantías tengo? De todo el liderazgo que Jesús tuvo, me estoy hablando de los 12, si uno analiza sus vidas, concretamente la de Pedro, ¿veremos cosas que este hombre vio? Pues seguramente que no. Que experimentó, que nosotros jamás vamos a vivir. Jamás vamos a vivir eso. Caminar sobre las aguas, por ejemplo. No conozco a nadie que haya hecho eso. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo. Si fue 2 minutos, si fue 20 o si fueron 3. No lo sabemos. La Biblia no habla de eso porque eso no es lo más importante. Nadie había hecho nada igual. Ni siquiera Juan, aquel que era llamado amado, tiene un testimonio parecido. Él, Pedro, tuvo el privilegio de subir al monte Tabor con Jesús y verle en su gloria. ¡Wow! Y de repente se presenta Elías, el profeta que no vio la muerte, y también el gran siervo de Dios, el gran maestro de Israel, Moisés. Y lo ve allí y dice, Señor, de aquí no nos movemos. De aquí no nos movemos, Señor. Pedro fue testigo de ese encuentro y ninguno más. Yo ya me daría por satisfecho. Pero no es por vista, ni por creer, sino por servirle, por obedecerle. Y Pedro escuchó hablar la conversación que tenían Jesús, Elías y Moisés. Y estaba tan bendecido que le propuso al Señor quedarse allí. Y algunos que somos tan evangélicos decimos, no, hombre, pues yo te digo una cosa, yo me hubiera quedado allí disfrutando de ese momento y decir, Señor, todos los problemas que vengan a mi vida, luego voy a estar ahí trabajando de batalla en batalla, llego al campamento y mis soldados me quieren matar, como si yo fuera el culpable. Y en otra ocasión, en casa de Jairo fue presente junto a Santiago y a Juan de un milagro, mientras el resto se quedaba fuera. Él repartió los panes y los peces de una cesta que parecía no tener fin. Incluso el Señor sanó a su suegra, que ya es mucho. Sanar a su suegra, nadie en su sano juicio hubiera pedido que sanara a su suegra. Me permiten esta broma. Ahora, ¿cómo pudo este hombre, después de todo esto, negar a Jesús? ¿Cómo pudo este hombre negar a Jesús? Y como el título de la prédica de hoy, la caída se ve venir, se ve venir.
¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó? Pero Dios no perdió el interés en él, a pesar. Vamos a ver los pasos de esa caída. ¿Y esto no nos puede pasar a nosotros? Pues claro que sí, claro que nos puede pasar. Vamos a leer Mateo 26, ahora sí, del 31 al 35 en principio. Cuando esté en pantalla, vamos con la lectura. Entonces yo voy a leer de la Biblia de las Américas, pero es una versión parecida o casi igual de la Reina Valera 2015. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ¿quién sino? Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten de ti, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, sin ir más tarde, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, tan impetuoso: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Y en el momento que Jesús ahora va a empezar a anunciar lo que le iba a suceder, Pedro toma la palabra: Señor, tú puedes contar conmigo. Señor, cuenta conmigo. Yo he visto lo que tú has hecho. Doy fe y testimonio. Mi fe se ha visto realmente motivada. Y hace algo ahí tremendo, tremendo. Menosprecia a los que estaban con él. Yo no soy como estos. Yo voy a dar... Y el Señor le dio una lección tremenda. Él estaba convencido de su valor, de su seguridad, mostrando una excesiva confianza en sí mismo. No contento con esto, en Getsemaní, versos del 36 al 41, por favor ponerlo en pantalla, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras que yo voy y oro. Y tomando consigo, ¿a quién? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Mostró toda su humanidad. Y entonces les dijo: mi alma está muy afligida, Señor, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Si tú estuvieras con el Señor y te dijera: vela conmigo después de ver lo que has visto, ¿ibas a velar o te ibas a dormir? ¿Qué es lo que le aconteció a él y a los demás? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Vino entonces Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar en 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Que el Señor bendiga su palabra. Primer punto: excesiva confianza en sí mismo. Aleluya. Luego, el segundo, si me lo permiten, menosprecio hacia sus hermanos. Esto es tremendo. ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas? ¿De dónde vamos a sacar esas fuerzas? Cuando venga el momento de la prueba, de la lucha y de la tentación, ¿de dónde las vamos a sacar? Si no es de la oración, si no es de estar con el Señor. ¿De dónde lo sacarás si te has quedado dormido? Puede que tengas el deseo, la disposición, el ánimo para hacer lo que Dios te está pidiendo, pero cuidado, dice el Señor Jesús que la carne es débil. Y la carne se come el deseo, la disposición y las ganas de hacer las cosas. Solo me podré fortalecer y vencer la carne, solo si oro, si me aparto con el Señor, si estoy con Él. Si tú no fortaleces tu disposición con la oración, ¿qué es lo que va a pasar? La carne va a terminar dominando. Así es, esto es tan bíblico como la palabra de Dios. Orad para que no entréis en tentación, le está diciendo el Señor. Lo que me hace entender que cuando soy
constantemente tentado en un área, es porque mi oración es de muy bajo nivel. Entonces, si mi oración y mi fortaleza espiritual, el enemigo, son como las olas, viene una vez y viene otra, hasta que va dominando y tu carne salta. Tu carne o tu experiencia, piensas que vas a hacer las cosas mejor. 3 veces se acercó el Señor y 3 veces los encontró dormidos. Es importante cuando la Biblia lo está diciendo, ¿eh? No está ahí para rellenar el comentario. 3 veces se acercó a ellos, 3 veces estaban dormidos. Y ahora vienen por el Maestro, vienen por Él. Todos conocemos la historia y vamos a ver la reacción. Ya sabemos cómo reaccionó el Señor, porque había estado orando, había estado con el Padre, había orado, no se durmió, se rindió ante el Padre, mostró su humanidad, mostró esa debilidad de decir, Señor, esto va a ser muy duro para mí. Pero ellos no, ellos prefirieron dormirse. Y ahora viene el ataque para ellos y para Jesús. Jesús declara, yo soy, y caen todos al suelo. Y Pedro reacciona. Vamos a ver cómo reacciona Pedro, que había estado durmiendo en vez de estar buscando al Señor. Versos del 47 al 53. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado una señal diciendo, aquel al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y le besó. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, Pedro, extendiendo la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. ¿Qué enseñanza sacamos de aquí? Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Todos los que anden en la carne, por la carne perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más 12 legiones de ángeles? Ese no era el camino. La voluntad de Dios, el plan de Dios tenía que cumplirse, a pesar de que el Señor entrara en conflicto con eso. El Señor estuvo dispuesto a ser vituperado, golpeado, vejado y muerto para que se cumpliesen las Escrituras. Muchas veces, desgraciadamente, queremos servir al Señor, pero esta parte no la queremos ni oír. Pedimos, no Señor, yo te serviré si hay un sueldo que me permita hacer frente a mis gastos. No Señor, yo no voy a ir en misión si no me garantizas un seguro médico. No Señor, yo no voy a ir en misión si no voy en un avión y si es posible que también tengas allí esperándome un coche climatizado. Entonces yo iré. Y el Señor te está diciendo, puede que te lo dé y puede que no. Lo más importante y lo que hemos oído antes es que el único que puede obedecer es aquel que está dispuesto a hacerle. Y es más apasionante esto que la seguridad que el mundo nos pueda dar, te lo digo por experiencia. Yo estaría dispuesto a este tremendo celo para que se cumpliesen las Escrituras, para obedecerlas. Yo estaría dispuesto a eso. Yo te digo que yo a veces, sobre todo cuando he pasado por una experiencia como la de David, ser acusado sin razón, o ser acusado porque piensan que el pastor es un superhombre que no se puede ni equivocar una vez, sino su testimonio es tirado por tierra, te entran ganas de decir, Señor, que vaya otro. Y cuando llega el momento de la verdad, como no tenía fuerza espiritual porque había estado durmiendo, comete el cuarto error, recurrir a sus fuerzas. Cuarto error. Primero, exceso de confianza. Segundo, menosprecia a sus compañeros. Tercero, se duerme. Y cuarto, recurre a sus fuerzas. La espada. La agresión al insulto. Ojo por ojo. Si tú me insultas, yo te voy a responder a la misma altura. Si tú me engañas, yo lo voy a hacer igual o peor. Si tú me empujas, yo te voy a empujar. Si tú te justificas, yo me voy a justificar más. Esa es la forma en que un cristiano carnal va a responder. Defendiendo lo que solo puede defenderse
por el Espíritu. El Señor lo podía haber hecho y no lo hace esta vez, ni ante Pilato. Él podía haber dicho, pero si soy el Hijo de Dios, ¿dónde vas? Pobre hombre. Se calló, guardó silencio. No militamos según la carne, nos dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia, queridos hermanos, no son carnales, no es el fallo de mi hermano, no es que mi hermano hable más de la cuenta, no es que mi hermano sea autosuficiente, no es que mi hermano se quede dormido, no es el enemigo es quien influye todo eso en él, sino son esas armas poderosas en Dios, ¿para qué? ¿Para destrucción de mi hermano? No, destrucción de fortalezas espirituales, pero como se quedó dormido, y aunque el Señor te dice, tienes que orar, y tienes que orar, Él se queda dormido. Y si le pasó a Pedro, ¿no me puede pasar a mí? Pues claro que sí, es por su absoluta gracia y misericordia. Y estas dos palabras tienen que hacerse tan fuertes en nosotros, de verdad. Porque aunque tienes el conocimiento, aunque me has visto estar con Elías y con Moisés, conoces las Escrituras, conoces la ley, has estado en mi presencia, estás en mi presencia, has caminado por encima de las aguas, no hay fuerza en ti, no hay poder en ti, no hay nada que responda si no es a la agresión, agresión, al golpe, golpe, la carne, hermano. Pero en el momento que te expones al peligro, no tienes fuerzas. Intentas responder a la injusticia con venganza. Has caminado por encima de las aguas, pero ¿y qué? Aunque tienes un gran deseo, aunque estás dispuesto. Y este es el que dicen vicario de Cristo. Si de verdad los que saben, aquellos teólogos, grandes teólogos que están en Roma, no saben cómo era Pedro, para decir Pedro es igual a Jesús, y algunos dicen que María era sin pecado. Por favor, qué aberración es esa. Tan débiles y tan humanos como somos tú y yo, que es por la fuerza de su Espíritu Santo que podemos hacer lo que podemos hacer. Pero el deseo, el llamado no es suficiente. No había tenido tiempo de prepararse cuando el Señor les había dicho, el diablo me ha pedido os ha pedido para zarandearos como el trigo. O sea, que cuando falte la cabeza va a haber aquí Y ocurrió. El Señor murió y el miedo se apoderó de ellos. Ayer estaba con los jóvenes y les decía, ¿qué entiendes tú por el miedo? Porque el miedo no es un pecado, es humano, es un sentimiento. Pero el Señor nos ha enseñado que por su Espíritu Santo no debemos dejarnos dominar por los sentimientos ni por los estados de ánimo, es por su Espíritu Santo. Y es normal que tengamos miedo cuando hay una situación que no controlamos. Eso es caminar por fe. O cuando te dice el Señor, vete a África, o vete a otro sitio. Pero no hay pero, es amén. Es amén. Porque sabes, tienes la absoluta seguridad de que el Señor se va a ocupar de tu vida. Y esto trasládalo a tu ambiente, a tu vida. No te inquietes por lo que vas a comer, no te inquietes por el salario que te vas a llevar. Cree al Señor Jesús que te ama con amor eterno. Si tú lo has buscado en secreto, como hizo el Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Te recompensará en público. Ahora vas a quedar avergonzado si no lo haces delante de la gente. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Un poquito después que llegaremos. Se durmió, no trabajó espiritualmente, fue avergonzado en público porque no tenía respuesta que darle al Señor, ni a nadie, ni a los hombres. Si él hubiera estado en la cámara secreta, en su lugar de oración con Jesús, él hubiera reaccionado como Jesús hizo. El Señor entró al huerto de Getsemaní temblando, afligido, como un cordero que va a ser sacrificado. Se quebranta en la presencia del Padre, pasa tiempo con Él y cuando vienen a buscarlo solo dice, yo soy. Y la gente que pasa, se cayeron todos. Absoluta paz, que es el lenguaje de Dios en nuestra vida. Absoluta paz. Fijaos, de ir temblando, de ir
angustiado, de ir diciendo, Señor, pase de mí esta copa, a yo soy, hágase tu voluntad. Solo puede ocurrir este cambio si uno está con el Señor. Si no está, vas a recurrir a tu energía, a tus fuerzas. Así es. Se preparó en oración y cuando viene el enemigo, superó el problema. Tentación, prueba superada. Pero Pedro se quedó dormido. Ahora, disculpen, ahora va tras el Señor. Siempre iba tras el Señor, pero ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Va de lejos. Y es lo que pasa cuando uno va en la carne, sigues al Señor de lejos. ¿Ves? Lucas 22, 54, por favor. Y dice la Escritura que habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Aquel que había andado sobre las aguas, aquel que había tenido la osadía de ir contra la palabra de Dios y decir, ¿cómo, Señor? ¿Tú vas a decir? No, yo, que me quiten la vida. El Señor dijo, bueno, pues vas a ver que poco va a tardar esto en demostrarte quién eres realmente, porque no puedes darle a Dios lo que no tienes. Cuando tú sigues de cerca al Señor, tu vida es diferente. Cuando le sigues de lejos, también es diferente. Pedro ahora no tiene esa seguridad que tenía cuando estaba con el Señor. Ahora se ha distanciado. En su corazón hay una sima, hay algo infranqueable. Y el verso 55 de Lucas 22 dice, después de encender ellos una hoguera, los que estaban en el patio, en medio del patio se sentaron juntos. Pedro se sentó con ellos. ¿Y qué pasa cuando uno se duerme espiritualmente? Que empieza a calentarse en fuego extraño, con aquellos que nada tienen que ver con Jesús, con aquellos que son hipócritas, con aquellos que niegan a Cristo. No solo le sigues de lejos y ahora te juntas con esa gente, intentando calentar tu corazón, tener paz, tener tranquilidad sabiendo lo que has hecho, que te has dormido, ni siquiera había traicionado todavía al Señor de palabra, calentándote con un fuego que va a terminar matándote si no sales de ahí, espiritualmente hablando, claro. Quinto error, sigues al Señor de lejos, calentándote en un fuego que no es el fuego del Espíritu, fuego extraño. La caída también lleva un proceso descendente, lo estamos viendo, o sea, uno no cae hoy para mañana, no, hay un proceso. Uno se va apartando poquito a poco, uno se duerme, uno empieza a dar síntomas de lejanía y ¡ras! Cae. La mayoría de las veces las caídas son evitables, la mayoría de las veces. Solo basta dar un paso hacia Jesús para fortalecerte, porque hay situaciones que se ven venir. Yo me acuerdo cuando trabajaba con los drogadictos que llegaban y decían, si yo controlo. ¿Cómo que tú controlas? Si sabe todo el mundo que tú te estás drogando menos tú. ¿Cómo que tú controlas? Yo esto lo controlo. Yo puedo dejar de beber en cuanto me lo proponga. Puedo dejar el pitillo cuando quiera. Fuerzas, hermano, que no son fuerzas. Cuando la concupiscencia da a luz el pecado y a la muerte, nadie se levanta. Tú no te has levantado hoy, ni ayer, ni mañana, con intenciones de pecar. Pedro no se levantó ese día con intenciones de dormirse, de que ocurriera. Dice, quizás el Señor con un exceso de amor por mí me ha dicho que me va a negar 3 veces, pero yo controlo, yo sé que esto no va a pasar, pero si yo he caminado sobre las aguas, pero bueno, ¿cómo va a pasar esto en mi vida? Verso 56. Y una sirvienta que ni siquiera la Biblia da el nombre de esta señora, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, este también estaba con él. Qué oportunidad para dar testimonio, ¿verdad? De par en par, para evangelizar y decir, es verdad, yo he visto a Elías, yo he visto a Moisés, yo he hecho esto y esto por ti, Señor. Si hace
hace 3 años que camino con Él. Le he visto hacer milagros, le he visto alimentar gente, miles de personas con una simple cesta. Gracias a Él caminé por las aguas. Gracias a Él conocí a Elías y a Moisés. Pero Él, verso 57, lo negó diciendo, no le conozco. Pedro, no le conozco. ¿Cómo que no le conoces, Pedro? Si alguien conoce al Maestro, eres tú. Si alguien le conoce de verdad, eres tú. Eres de su círculo íntimo. Él compartía cosas contigo del cansancio del camino que no compartía con los demás. Sería por algo. Había visto en ti potencial. Le has llevado a tu casa, has vivido con Él, has sanado a tu suegra. Tú eres el mismo Pedro que hace un par de horas le dijo al Señor que aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Todo esto tenía que estar viniendo a su mente, porque si nos pasa a nosotros, también le pasaría a él. Y el verso 58 dice, un poco después, otro de los que estaban allí calentándose al fuego, de la madrugada, dijo, también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. ¿Lo ves? ¿Lo ves claro? Si yo te pregunto ahora, como al principio, ¿tú le negarías? Todos vamos a decir que no, ¿verdad? Pero es que él decía lo mismo. Decía lo mismo. Verso 59. Pasado como 1 hora, o sea que no fue que se dio cuenta y se fue de allí, 1 hora estuvo ahí con ellos, escuchando a saber, no sé, imagínate, porque su respuesta posterior fue insultos a Dios, a Jesús. Otro insistía diciendo, ciertamente es verdad, este también estaba con él, porque es Galileo, si es que tiene el mismo acento que él. Tiene el mismo acento con él, este caminaba con él. Y ya Pedro salió y ya empezó a decir ahí una serie de barbaridades. 1 hora con ellos, escuchando sus blasfemias, sus conversaciones. Ya empiezas a sentirte como Pedro cuando estás lejos del Señor y cuando estás en el trabajo y oyes un chiste de estos que la gente suelta y en vez de sonríes el primer día, segundo ya estás sonriendo con ellos más y al tercero hasta tú te animas a contar otra historia. Es así, esto no viene de la noche a la mañana. Esa valentía que el Señor pedía a Josué, valientes para dar la cara por el Señor. Verso 60, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, yo no sé si habéis oído cantar a un gallo. O sea, no empieza a las 5 de la mañana, ya está cantando antes. Está kiki, pum, y a la media hora está otra vez. Pues hasta el gallo le obedeció a Jesús, que cantó justo en el momento que Pedro producía su tercera negación. Sometido el gallo a Dios, estuvo mudo el gallo para que se cumpliera la Escritura. Verso 61, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Ay, amigo. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Y saliendo lloró amargamente. ¿Has llorado amargamente alguna vez? Yo sí. Debería estar cerca del Señor para ver su mirada, no más allá de 20 metros. Para ver su mirada. No hubo palabras. Para ver su cara desfigurada, ensangrentada. Y esa mirada lo dice todo. Eso es amor, hermano. Guardó silencio porque había estado con Dios. Estaba con el Señor, tenía comunión constante y la paz inundaba su corazón a pesar de haber sido golpeado hasta el exceso. Esa misma noche, no muy lejos de allí, otro de sus discípulos también lloró, pero de vergüenza y remordimiento, porque hay varias maneras de llorar amargamente cuando has fallado, cuando has caído, y de pesar y de remordimiento. Ay, si yo lo hubiera sabido, ay. Fíjate, Judas se ahorcó, dice el texto, y su sangre cayó y se reventó. Esto es verdad. Yo no he estado todavía en Jerusalén, mis hijos me han prometido que me van a llevar allí antes de que me vaya con el Señor, o sea que espero en fe que esto sea. Dice, ese terreno llamado campo de sangre que está ahí todavía, no crece ni la mala hierba. Ahí.
Todavía no crece nada. Lo han intentado, en Israel, no crece absolutamente nada. Los que conocen el lugar dicen que hasta el día de hoy, de la fecha, no crece nada, solo hay piedras y tierra gris. Tremendo, Tierra maldita. Uno llora ante los hombres y otro llora amargamente ante Dios. El que llora amargamente ante Dios, el Dios le ve porque está a solas. El que llora ante los hombres le ven y dicen, pobrecillo, cuánto lo siente. Pero en verdad no lo siente, lo está haciendo para que tú le veas. Una vez resucitado el Señor, ahora se presenta a las mujeres y les dice, dile a mis discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, que vayan a Galilea. Él tenía que acabar esta enseñanza con Pedro y con todos nosotros. El Señor ya había orado por él cuando el enemigo les había pedido. Había orado para que su fe no fallase. Su fe no fallase no solamente en los momentos de estar caminando sobre las aguas, sino ahora en estos momentos, precisamente cuando había negación. Pero el Señor no es como nosotros. Gracias a Dios. No hay mirada de juicio, no hay mirada de decir, si es que no paras de fallar, has pecado, te mereces. No. Su mirada es una mirada de compasión, diciendo, tienes que aprender. Para lo que tienes que hacer todavía necesitas aprender esta lección. El Señor ya había orado, como digo. Qué bueno, ¿verdad? Es saber que cuando te levantas por la mañana, ya el Señor ha orado por ti. Porque Él no está ahí arriba sentado esperando que llegue su momento. Él está arriba trabajando, intercediendo por ti y por mí, y por tu nombre ora cada mañana por ti, para que sus planes, que no son los nuestros, sean cumplidos, y su propósito, como todos sabemos, es mayor que el nuestro. Oró por Pedro sabiendo que le iba a negar. Va a su terreno, al terreno de Pedro. Dicho, Pedro, tú has estado en mi terreno y has fallado, ahora yo voy a ir al tuyo. Y le restaura en su medio, en su ambiente. Donde Pedro estaba, en lo que Pedro conocía. Pedro, en mi terreno no aprobaste el examen, ahora yo voy a ir al tuyo para demostrarte que te amo y para restaurarte. Y el Señor viene a nuestro terreno cuando estamos en desobediencia, cuando hemos pecado. Él viene a nuestro terreno. Cuando éramos enemigos de Dios, Él, santo de santos, viene en medio del pecado a solucionar las cosas contigo. Ahora llega al mar, donde Pedro se siente cómodo. Pedro era pescador experimentado, ¿verdad? Él se siente cómodo, es lo que conoce, es su oficio. Conoce el clima, conoce la gente, conoce las corrientes y se lo encuentra pescando, con un matiz, que no consigue pescar nada. Sus fuerzas otra vez le dicen que por tus fuerzas no vas a pescar nada. En Jerusalén fracasaste y ahora, lejos de mí, fracasas también. Algunos piensan, me voy del Señor, porque es muy difícil seguirle pensando que lejos de Él te van a ir mejor las cosas. ¿Qué va? Si has conocido al Señor, yo te digo que el Espíritu Santo no te dejará en paz. Habrá un vacío en tu corazón que no lo va a llenar nada ni nadie. Ahora, en tu terreno, ¿te van las cosas mejor? ¿Sin mí? Esa pregunta es para todos. Cuando fallas al Señor, ¿te van mejor las cosas? ¿Te van mejor las cosas? ¿A que no? Me negaste, te alejaste de mí. Y ahora vuelves a tu vida, a lo que has hecho. Me has dicho que te deje en paz. Pero el Señor no te va a dejar en paz. Va a ir donde dijo, donde estabas, para hacer contigo lo que dijo que haría. Va a lo que conoces. Y ahora Pedro dice, Señor, no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. ¿Y ahora qué pasa? Que el Señor habla y ahora sí obedece. Toda la noche lo he intentado, no he pescado nada. Y esa era la respuesta que el Señor esperaba. Sin ti no puedo hacer nada, Señor. Sin ti no soy nada. Porque sin ti nada podemos hacer. Alejados de ti estamos muertos. Cuando el Rey de Reyes les pidió que fueran con él a orar, qué privilegio, ¿verdad? El mismo Jesús te diga, ven y ora conmigo. Y se duermen. Y ahora vienes a tu trabajo, a lo que tú conoces, toda la noche y no pescas nada. ¿Y no te entró sueño?
Ahora no te entra sueño. Te pide el Señor que ores con Él y te duermes. Estás pescando, no pescas nada, que ya tenías que estar ya, y no te duermes. Porque este sí era capaz de dormirse en mitad del mar, era su trabajo, él no se mareaba. Y le dice, echad la red a la derecha. Tiene que ser Dios. Porque yo lo intenté toda la noche, ahora saco la red y están todos los peces aquí. Juan dice que sacaron 153 peces. ¿Por qué? No eran 150 o 160 o 131. ¿Por qué dice 153 peces? ¿Qué más da la cantidad de peces? Pues tenemos una enseñanza también ahí. El concepto, esto lo tengo aquí apuntado, el concepto de gematría, que asigna un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. Y algunos sostienen que si se suman los valores de las letras que componen la palabra Hijo de Dios en hebreo, Ben Ha Elohim, el resultado es 153. Yo soy el Señor. Y esto lo dice, yo Pedro, no conseguí con mi esfuerzo, ni con mi trabajo, ni con mi sabiduría. De la misma forma, por más, yo no voy a conseguir volver a ti, Señor. Lo reconozco. Y ahora el Señor le dice, después de haber preparado desayuno, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro otra vez responde a su manera. Y qué difícil es una vida cristiana sin compromiso, hermano, de verdad. ¿Te has parado a reflexionar en esto? ¿Te has parado a pensar como Pedro, cómo sin calcular le respondiste hasta la muerte? Yo no te negaré, sin pensarlo siquiera. Y ahora se lo vuelve a preguntar otra vez. Y Pedro humildemente responde, Señor, a la tercera vez dice, Señor, sabes que te amo. Y el Señor concluye en Juan 21:8 y le dice esto que es demoledor. Cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Cuando eras joven, cuando estabas en la carne, cuando estabas empezando a caminar conmigo, cuando eras inmaduro, ibas donde querías, donde tu voluntad te apetecía, ahí ibas tú. Eras el dueño de tu vida. Pero cuando seas viejo, cuando seas maduro, cuando hayas entendido qué es hacer la voluntad, cuando hayas aprendido esta lección, serás maduro, te negarás a ti mismo y te llevará el Espíritu donde no quieras ir. Esta es la enseñanza, hermano. Te llevará el Señor, el Espíritu Santo, donde no quieras ir. Me acuerdo del testimonio que nos dio Hernán, que dice, yo quiero ir a Canadá porque allí hay más oportunidades y no sé qué y no sé cuánto. Y el Señor le trae a España donde él no quería ir. Y yo doy fe de ello. Yo os voy a contar un testimonio, que ya lo habréis oído. Nosotros, después de... Yo había tenido una malaria tremenda, que me dijo el doctor que si no me iba a España me iba a morir allí. Total, que vuelvo, luego vuelve ella, habíamos dejado un ministerio con niños pequeños. Y yo estaba, pues, centrado. Un hermano alemán había creado una empresa de placas solares cristiana. Y dije, ostras, pues aquí, buen sueldo. Yo era el encargado de no sé cuántas personas. Y ya está, gloria a Dios. Se acabaron las misiones para mí, gloria al Señor. Y empecé a tener plata, a ella le iba bien, tenía una peluquería muy buena, ganábamos dinero, pero aquí no funcionaba. Lejos de mí nada podéis hacer. Lo que yo pensaba. Y un día, todos los que estaban en el grupo de lo que es ahora FECAFRICA, GEA en Costa de Marfil, eran 4 o 5 matrimonios y alguna persona más dijeron, hay que ir, hay que dar el paso, pero las únicas personas que pueden ir allí son ustedes dos. Y yo digo, uy, no lo quería oír. Total que me pongo a negociar con el Señor. Y le digo, Señor, sabes que te amo, pero yo ya he sufrido bastante en misiones, que vaya otro.
Y le dije al Señor, mi hijo estaba jugando al fútbol, tenía 13 años, así tendría, ¿no? Por ahí, 12, 13 años. Y le iba bien, le iba bien, jugaba en el Burgos, bueno, en uno de los equipos en Burgos. Y yo digo, Señor, ¿sabes que yo acompaño a mi hijo en el deporte? Y estoy con él, y a veces no iba ni a la iglesia, porque no lo hacía por él, lo hacía por mí. Y le dije, Señor, si yo le pregunto a mi hijo, vamos a África, yo estaba convencido de que iba a decir que no. Si yo como está con el fútbol, si yo digo a ella, vamos a decir, claro, yo ya había negociado con el Señor, bueno, intentar negociar con él, y le digo, si mi hijo dice que sí, dice que no, Señor, yo entenderé que es tu voluntad. Pero si dice que sí, pues heme aquí. Total, que nos reunimos con él y le decimos, hijo, tú sabes que tus papás tienen este llamado misionero, pero entendemos que tú estás en el fútbol y tal, y que estás contento. Vamos a ir solamente si tú dices que sí. ¿Sabéis lo que dijo el niño? Vamos, papá, vámonos a África. Si no entregas tu carácter al Señor, tendrás un problema. Cuando seas viejo, el Espíritu te llevará donde tú no quieras ir. Pero extenderás tus manos y te rendirás. Dirás, Señor, gracias, porque a pesar de que he intentado negociar contigo, hoy día más de ¿cuántos chicos han pasado por ahí? 500 chicos han conocido al Señor. Si yo hubiera intentado seguir negociando con Dios, hoy no sería posible, para la gloria de Dios. Dando a entender que cómo iba a morir, pero había una enseñanza también dentro de la enseñanza. Pero esa es la recompensa del Señor. Pedro, tienes que entender que a mí se me sirve tanto en vida como en muerte. Cuando entiendes como cuando no entiendes. Cuando tienes como cuando no tienes. Cuando te apetece como cuando no te apetece. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para Él lo hacemos. Sea que vivamos o sea que muramos, para el Señor somos. Obediencia, hermano. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Él me podía haber dicho, tú no mereces ser misionero, de verdad. Después de 20 años me vienes ahora con negociaciones. ¿Sabes lo que pasó? Llegó una crisis a España en el 2008 terrorífica. Me quedé sin trabajo. Se quedó sin la peluquería. Eran deudas y deudas y deudas. El Señor permitió eso para que yo volviera a África. Yo se lo conté a un pastor y dice, ¡qué barbaridad! Digo, para mí fue así. El Señor permitió una crisis en mi país para que se me cerraran todas las puertas para que volviera a donde el Señor dijo que no había terminado conmigo. Espero que el Señor no permita una crisis mundial en tu vida para que vuelvas donde Dios te dijo que ibas a estar. Vale la pena negarse por el Señor, vale la pena sufrir con Él, vale la pena ser vituperado con Él, vale la pena ponerse en ese momento, si me lo permitís, delante de Pilato con el rostro roto, quebrantado, no había belleza en Él y guardó silencio. Vale la pena que te acusen por amor a Cristo, vale la pena. Amén. Que el Señor os bendiga. Antes de acabar, porque esto no está en los anuncios, pero esperad, voy a orar antes. Señor y Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por cada enseñanza que nos das, Señor, porque es alimento y bálsamo para nuestra alma. Señor, no hay palabras de condenación en ti, Señor, porque tú no has venido al mundo para condenar a nadie, sino para salvarnos, Señor. Gracias por cada oportunidad. Gracias, Señor, porque cuando era joven en ti iba donde yo quería, pero ha sido necesario madurar en ti, Señor, a pesar de las circunstancias, para ir donde no quiero ir, donde no me apetece, donde tu Espíritu me guía, Señor. Que se haga tu voluntad, no solo en mí, sino en todos mis hermanos en este día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.